Ya está. Entonces, bueno, chicos, ¿en qué nos quedamos? Finalmente, ya también introdujimos el concepto de rotacional, bueno, de divergencia para campos en R2 y también el concepto de rotacional para campos en R3, ¿verdad? Y bueno, pues fue muy interesante ver algunas interpretaciones del rotacional para campos en R3, ¿no? Pero bueno, si no mal recuerdan, mucho de todo este trabajo que hicimos tiene que ver con un problema que dejamos por ahí planteado, que tenía que ver con el problema de los campos conservativos, ¿no? Realmente todo este trabajo de el rotacional, después el teorema de Green y todas estas cosas que hemos estado viendo, en realidad estaban relacionadas o están relacionadas o lo hicimos para resolver este problema de los campos conservativos, ¿no? Que a ver, entonces recordemos pues que, pues bueno, ¿qué dijimos? ¿No? Que pues un campo F en general en Rn, ¿verdad? Un campo en Rn, ¿sí? De clase C1 o continua, ¿verdad? Recuerden que es conservativo, es conservativo en U, siempre es importante decir en dónde, ¿verdad? Sí, pues existe esta función phi, definida en U, de Rn en R, ¿verdad? Tal que el gradiente de phi o f coincide con ser, ¿no? Podemos dejar que f en cualquier punto, pues no es más que el gradiente de phi en x, ¿verdad? Para toda x en U. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, teníamos cosas importantes o resultados interesantes con respecto a los campos conservativos, ¿no? Una condición necesaria, ¿verdad? Una proposición que vimos es la siguiente, ¿no? Que si el campo, si F, como acá arriba, ¿verdad? Para ya no estarlo escribiendo, pero además es de clase C1, ¿verdad? Si F es de clase C1, ¿sí? Si F es de clase C1 en U, entonces, y es conservativo en U, y es conservativo en U, entonces, un resultado general que vimos es que debería pasar esto, ¿verdad? Si f, me faltó poner que es de funciones coordenadas f1 hasta fn, ¿verdad? Entonces, la parcial de fi con respecto de xj, ¿verdad? En cualquier punto de x debe ser lo mismo que la parcial de fj con respecto de xy, ¿verdad? Y esto debería ser cierto para toda x en U y para todas I y J desde 1 hasta N, ¿verdad? A ver, hay que decir que I distinto a J, porque el caso I igual a J, pues es una identidad ahí, tautológica, ¿no? O sea, es obvia. Entonces, y bueno, esto nos llevó a la pregunta de si el recíproco era cierto, ¿verdad? El recíproco, pues veíamos que el recíproco no era cierto, ¿verdad? Lo recíproco no vale cierto. Es decir, si esto es ¿cómo se llama? Si se vale esta condición, no necesariamente el campo es conservativo, ¿verdad? Y dimos un ejemplo, no sé si se acuerdan del ejemplo, que es como nuestro ejemplo paradigmático, ¿verdad? Sí, es aquel campo que pues, por todos lados sale, ¿verdad? Que le llamamos el menos y, entre x cuadrada más y cuadrada, coma, x entre x cuadrada más y cuadrada, este campo en R2, que está definido para todo punto en todo R2 menos el origen, ¿verdad? Y que bueno, pues esta es la región U, y que bueno, que sabemos que este campo no es conservativo, ¿verdad? Porque en particular la integral sobre las circunferencias de radio R con centro en el origen, la integral del campo no vale cero, ¿verdad?
y eso es suficiente para concluir que el campo no es conservativo. Aun cuando sí se vale, ¿verdad? Sí se vale, si a esta le llamábamos P de XY y a esta le llamábamos Q de XY, ¿verdad? Es verdad, sí se cumple que la parcial de Q con respecto de X en cualquier punto XY sí es igual a la parcial de P con respecto de Y en cualquier punto XY, ¿verdad? Esto sí se vale para todo XY en U, ¿verdad? Que este es el equivalente, ¿no? A esta condición, solo que, bueno, si llamamos P y Q a las coordenadas, ¿de acuerdo? Y bueno, esta condición, al menos para campos en R2, ¿verdad? Esta condición de que estas parciales sean iguales, bueno, pues es equivalente, esto es sí, solo sí, ¿verdad? Sí, solo sí, bueno, esto es una cosa muy obvia, ¿no? Si el rotacional del campo F en cualquier punto es igual a 0, ¿verdad? Para todo XY en U, ¿verdad? Ya que hablamos del rotacional, lo podíamos plantear en estos términos, ¿verdad? Esta proposición en que se convierte, para al menos para el caso, de hecho, para el caso de R2 y para el caso de R3, ¿no? Ya tendríamos, fíjense, pueden ver fácilmente, que para el caso de R2 y para el caso de R3, esta proposición, en lugar de escribirla en estos términos, podemos escribirla en términos de decir que si F, podemos escribir esta proposición, ¿no? Si F es un campo le voy a poner Rn en Rn con n igual a 2 o n igual a 3, ¿verdad? Es decir, un campo en R2 o un campo en R3, ¿verdad? Es conservativo, si es conservativo en en U, entonces puedo concluir fácilmente, ahora sí ya, ¿verdad? Que el rotacional del campo F vale 0. Si es R2, vale 0. Esto es en R2, ¿verdad? Vale 0 escalar, o el rotacional del campo en cualquier punto X vale 0 vector, ¿verdad? Esto es en R3, ¿no es cierto? Sí, en R3, ¿verdad? Porque el rotacional en R3 es es un vector, ¿no? Pero esto vale para toda X en U, ¿verdad? En el dominio del campo, ¿no es cierto? Ya podemos concluir esto, es decir, sigue siendo cierto que ya que tenemos el concepto de rotacional para campos en R2 o campos en R3, pues si es conservativo, entonces su rotacional es 0, ¿de acuerdo? Una pregunta es, ¿será cierto, por ejemplo, en R3, sí será cierto que si el rotacional, o sea, si el rotacional de un campo en R3, es decir, si el rotacional es si el vector 0, ¿verdad? Para un campo en R3, para toda X en U, entonces esto implicará que F, F es conservativo en U, es decir, para el caso de R3. ¿Ustedes qué opinan? Suponiendo que este campo F, ¿sí? F es un campo, F es un campo de R3 en R3. Ya sabemos que de ida sí es cierto, ¿verdad? Es decir, por el caso general sabemos que si es conservativo, su rotacional es 0. Ahora la pregunta es, si el rotacional es 0, entonces es conservativo. Ya vimos que en R2 no es cierto, ¿verdad? En R2 pues está este ejemplo, ¿no? En R2 está este ejemplo. Entonces, será cierto, pero en R3 sí será cierto que basta con que el rotacional sea 0 para que un campo sea conservativo en una región, si el rotacional es 0 en esa. Tampoco, ¿verdad? Sí, suena que no. A ver, ¿y tendrían un ejemplo? ¿Me podrían dar un ejemplo de alguna rotación, de algún campo en R3 que cumpliera que su rotacional sí es 0, pero que
No es conservativo. El mismo, pero en R3 sí, ¿verdad? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo lo definirían? Pues no podríamos dar exacto, ¿verdad? Aún sin Z, ¿no, Silgi? Si le definimos f de x, y, z, ¿sí? Lo definimos, la tercera coordenada, ¿verdad? Es decir, lo definimos como menos y entre x cuadrada más y cuadrada, x entre x cuadrada más y cuadrada, coma 0, ¿no? Este funcionará, chicos. Este funcionará. Este campo tendrá rotacional 0 en R3. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí será cierto? Bueno, antes incluso de preguntarme eso, díganme quién es el dominio de este campo. ¿En dónde está definido este campo? Por cierto, ¿cuál es el dominio de este campo? ¿Dónde lo estamos considerando? ¿En dónde está definido? No, ¿verdad, Fernando? En algo más. De hecho, está en R3 menos todos los puntos de la forma 0, 0, C, ¿verdad? Es decir, el eje Z, ¿no? Es decir, esto está definido en todo R3 menos el eje Z. ¿No es cierto? Esta es la región U, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí está definido. ¿Y si tiene rotacional 0? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene rotacional 0 este campo? ¿Cómo la ven? Porque ¿qué es lo que habría? A ver, ya esos físicos, a ver, que saben calcular el rotacional, que se lo saben de memoria. ¿Cuál es el rotacional de este campo en cualquier punto X, Y, Z? ¿Quién es la primera entrada? ¿Quién es la primera entrada? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, según recuerdo yo, ¿qué había que hacer? La parcial de R, ¿con respecto de quién había que hacerla? Con respecto de Y, ¿no? Si no mal recuerdo, en la terna X, Y, Z, ¿no? Ya no la voy a poner, ¿no? En la terna o en el vector X. Menos quién, la parcial de la segunda, digamos, este es P, esta es Q y este es R, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces sería la parcial de quién ahora, es la parcial de Q con respecto de Z, ¿no? ¿Y esta entrada cuánto vale? Bueno, pues esta vale 0, y como Q no depende de Z, esto también vale 0, ¿verdad? Y luego, ¿quién era la tercera entrada, chicos? ¿Quién era la tercera entrada del rotacional? A ver, esos físicos que ya se saben de memoria, ¿cómo es el rotacional? Es un poco problemático, ¿verdad? Pues a mí me encanta mi mnemotecnia, ¿verdad? Sí. Era como el rotacional en R2, ¿verdad? Yo digo que para la segunda coordenada quiten, nada más pongan P y Q, y quiten y las vean nada más en función de las variables X y Z, ¿no? Y entonces, si no mal recuerdo, quedaba algo así como la parcial, ¿no? Como la parcial de P, era algo así como la parcial de P con respecto de Z, menos la parcial de R, ¿no? Con respecto de X, que también va a dar 0, ¿verdad? ¿Sí? Y finalmente, la última, pues esa siempre no la sabemos, ¿no? Sería la parcial de Q con respecto de X, menos la parcial de P con respecto de Y, que también sabíamos que daba 0, ¿verdad? Entonces, todos dan 0, ¿no? Efectivamente, este campo tiene rotacional 0, ¿verdad? Pero no es conservativo. ¿Por qué sabemos que este campo no es conservativo en esta región U? ¿Por qué podemos asegurar que no es conservativo en esa región U? ¿Con base en qué podemos asegurar que no es conservativo, que este campo F en R3? Exacto, ¿verdad? Exacto, podemos hacer la integral de línea sobre las circunferencias de radio R con centro en el origen que están contenidas en el plano XY, ¿verdad? Y la integral de línea nos va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Nos va a dar 2pi, ¿no? ¿Cómo se llama? La recorremos en el sentido antihorario, cuando la vemos desde la parte positiva del eje Z, ¿no? También daría que esas integrales son distintas de 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, también se vale que la integral sobre estas circunferencias de radio R del campo F, ¿verdad? Estas valen 2pi o menos 2pi,
dependiendo, ¿no? De cómo orienten la curva, ¿verdad? En donde esta circunferencia, pues es la circunferencia de radio R, con centro en el origen, que está contenida en el plano XY, ¿verdad? Esto vale más o menos 2pi, dependiendo de la orientación, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que no es cero, ¿no? Y por lo tanto no es conservativo, ¿verdad, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos, aunque sí se vale esta proposición, ¿verdad? Si un campo en R2 o en R3 es conservativo, pues entonces podemos asegurar que el rotacional en R2 o en R3 vale cero. Pero lo recíproco no es cierto, ¿verdad? Básicamente el mismo ejemplo, tanto en R2 como en R3, poniendo casi la misma función, pues nos da el contraejemplo de que no es cierto. Pero entonces, a ver, chicos, ¿bajo qué condiciones sí será cierto? Cuando menos el caso en R3. A ver, analicemos el caso en R3, digo, en R2. Ya que contamos con una herramienta tan importante como el teorema de Green, creo que podríamos tener una idea de cuál sería un teorema que nos garantizara el regreso. Es decir, si el rotacional es cero, pensémoslo ahorita nada más para campos en R2, ¿no? Es decir, si tomamos un campo en R2, yo digo que, y supongamos que el rotacional del campo vale cero para toda X en U, ¿verdad? De clase C1, recuerden que de aquí en adelante nuestros campos van a ser siempre de clase C1, ¿sí? Y bueno, ¿bajo qué condiciones, chicos? ¿Bajo qué condiciones podríamos asegurar que a esta hipótesis, y qué otra hipótesis habría que agregarle para que podamos asegurar que el campo sí es conservativo? A ver, recuerden que una manera de saber que un campo es conservativo es si probamos ¿qué cosa? Que la integral sobre cualquier curva cerrada, ¿no? Vale cero, ¿no? Esa es una manera de saber cuándo un campo es conservativo. Entonces, si yo quiero saber qué es conservativo, como que se reduce a demostrar que F integra a cero sobre curvas cerradas, ¿no? Que esto es igual a cero para toda gama contenida en U, ¿sí? Curva cerrada, ¿no? Una curva cerrada, suave por pedazos. Que por cierto, a ver, aquí vale la pena que hagamos esta precisión. Curva cerrada, suave por pedazos, ¿no? Esa es la condición, ¿no? De que debe valer cero para cualquier curva cerrada suave por pedazos. En particular, por ejemplo, gamma, en R2, la curva gamma puede ser una curva que tenga autointersecciones, ¿no? ¿Verdad? Puede tener este tipo de intersecciones, es decir, es una curva cerrada suave por pedazos. Aunque quizás podemos reducirlo a curvas que no, que ya no tengan autointersecciones, ¿verdad? Porque si yo sé que sobre curvas que no tienen autointersecciones ya vale cero, entonces como que puedo demostrar que sobre cualquier otra, aunque tenga este tipo de autointersecciones, ¿no? Estos puntos donde se intersecta, pues ya podría también entonces concluir que vale cero en este tipo de curvas. Si solo lo pruebo para las curvas cerradas simples, ¿verdad? Para las que no tienen autointersecciones, de ahí lo puedo llevar a las curvas que tienen autointersecciones, ¿no? Porque como que puedo esta integral descomponerla en la suma de integrales como sobre cada uno de estos, ¿no? Podría descomponerla, ¿a poco no, chicos? ¿Verdad que sí? Sí lo ven, geométricamente se ve que sí, ¿no? ¿Verdad? Como que entonces el problema se reduce, puedo reducir mi problema a probar que las integrales valen cero, ¿verdad? Que esta integral de línea vale cero para cualquier curva cerrada simple, ¿verdad? Y suave por pedazos, le puedo agregar que sea simple. Si la sé para las simples, como que la sé para cualquier otro tipo de curvas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces,
vamos a ver, y fíjense que ya si yo tomo una curva cerrada simple, ¿verdad? Si gamma, ahora tomo una curva cerrada simple, ¿sí? Gamma, contenida en la región U, ¿sí? Pues bueno, fíjense, entonces yo digo que ya puedo demostrar que la integral vale cero, pero les voy a dar un argumento y quiero que ustedes me digan en qué falla el argumento. Bueno, si tengo esta curva gamma contenida en U cerrada simple, ¿sí? Esta curva cerrada simple, pues bueno, ¿qué es lo que voy a decir? Ah, pues me tomo la región omega, ¿sí? Me tomo omega, ¿sí? De omega contenido, todo lo que está encerrado, todo lo que está encerrado por gamma, ¿verdad? Me tomo esta región tal que, ¿cómo se llama? La frontera de omega, pues ser esta curva gamma, ¿no? Me tomo esto es como el interior, todo lo que encierra la curva gamma. Ah, pues entonces yo digo que por el teorema de Green, ¿sí? Por el teorema de Green, pues ya tengo lo siguiente, ¿no? Tengo que, ¿qué me asegura el teorema de Green? Bueno, pues que la integral sobre la curva gamma, que es la frontera de esta región omega, del campo F, ¿sí? Es pues por el teorema de Green, este es el teorema de Green, ¿verdad? Me dice que es a la integral sobre la región omega, ¿verdad? ¿De quién? Del rotacional del campo F, ¿no? Pero como me está diciendo, como hipótesis, que el rotacional también vale cero, ¿verdad? Como el rotacional también vale cero, ah, pues entonces, pues esto vale cero, ¿no? La integral vale cero. Y entonces ya demostré que la integral sobre cualquier curva cerrada simple es cero, ¿no? Bueno, por lo tanto, F es conservativo, ¿no? Ahí está la prueba, ¿no, chicos? Usando el teorema de Green. Está bien, esa prueba. ¿Debería estar bien o debería estar mal? ¿Ustedes qué opinan? De hecho, debería de estar mal, ¿no? Porque ya dijimos que no es cierto el resultado, ¿no? Que no basta con que el rotacional sea cero en una región para que pueda yo concluir. Pues ya dimos un ejemplo, ¿no? Pero ¿en dónde está mal mi argumento, chicos? ¿En dónde está mal? ¿En dónde les pasé un strike? A ver, ¿en qué parte de esta demostración les dije, este, les dije algo que no es cierto? O me la cayeron. Las fronteras. ¿Qué quiere decir esto, verdad? ¿Qué fue lo que dije? Que si gamma está contenido en U, existe una región omega en U tal que la frontera es ¿verdad? ¿No es cierto? Eso fue lo que les dije, ¿verdad? Y eso es lo que es falso, ¿no? Eso es lo que no se cumple, pues en el ejemplo, ¿no, chicos? En el ejemplo que dimos, ¿sí? Recuerden que en el ejemplo que dimos, en este ejemplo, en el ejemplo del campo f de xy igual a menos y entre x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? X entre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Recuerden que el dominio, esta región, pues es todo salvo el origen, ¿verdad? Salvo el origen, ¿no? Entonces, si yo tomo esta curva como una circunferencia, ¿verdad? Si yo tomo unas circunferencias de radio y reconcentro en el origen, pues díganme quién es la región omega, quién es esta región omega que satisface esto. Pues no es la que decimos, ¿verdad? O sí, sí es la región omega, sí es lo que está aquí dentro, todo lo que encierra la curva azul omega. Pues eso no funciona, ¿verdad? Porque tendría que ser omega, como tiene que estar contenida en U, exacto, ¿verdad? Porque, bueno, si le pongo, no le puedo poner el origen, ¿verdad? No le puedo poner el origen porque la región tiene que estar contenida en U, ¿verdad? Pero si omega no tiene, si este círculo le quito el origen, ¿quién es la frontera? ¿Quién es la frontera o sea, si omega es todo el disco de radio R menos el origen, ¿verdad? Menos el origen, pues, pues la frontera de omega
La frontera de omega sí es la circunferencia de radio R unión el origen, ¿verdad? La curva contiene al origen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no se cumple que esta sea una región cuya frontera solo sea la circunferencia, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien, chicos? Ese es el problemita, es ese condenado punto, ¿verdad? Es el origen nada más que nos está metiendo ruido aquí, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero bueno, fíjense que podemos formular entonces un resultado, cuando menos para campos en R2, ¿no? Entonces, fíjense, si puedo formular esta proposición y la prueba es la prueba que acabo de hacer, ¿no? Podríamos formular esta proposición que dijera, si F es un campo, ¿no? En R2, ¿de acuerdo? De R2 en R2, de clase C1, ¿verdad? De clase C1 en U, ¿sí? Tal que qué, o sea, con tal que el rotacional del campo vale 0 para toda X en U, ¿sí? Y tal que para toda gamma contenida en U, curva cerrada simple, ¿verdad? Toda curva cerrada simple, suave por pedazos, ¿verdad? Suave por pedazos. Si para todas estas curvas contenidas en U cerradas simples existe un omega en U tal que la frontera de omega coincide con ser la curva gamma, si se reúnen todas estas condiciones, entonces sí puedo asegurar que F es conservativo en U, ¿verdad? Y la demostración, pues es justo lo que acabo de dar aquí, ¿verdad? Es simplemente usar el teorema de Green, ¿no es cierto? Sí está claro, pero entonces aquí es una condición que le estamos poniendo a exacto, ¿verdad? La prueba que acabo de dar, pues es válida, ¿verdad, Silgi? ¿De acuerdo? Entonces, pues este sería un resultado, al menos para campos en R2. ¿Se podría de alguna manera generalizar a campos en RN, en R3, al menos en R3, que ya tenemos el rotacional? Sí. Con este campo que dimos, ¿verdad? En R3, ¿verdad? Con este que dimos en R3, ¿cuál sería el problema? ¿Qué le pedirían ahora para uno en R3? Ahora, el problema es todo un eje, ¿verdad? Todo un eje, y bueno, pues sigue habiendo curvas, ¿no? Sigue habiendo curvas. Decíamos que si tomábamos las circunferencias de radio R con centro en el origen, contenidas en el plano XY, pues la integral sigue siendo eso, ¿verdad? Pero no solo estas, ¿verdad? Cualquier curva, por ejemplo, cualquier circunferencia de radio R, ¿y cuáles serían las mismas hipótesis, Fernando? ¿Cuáles serían las mismas hipótesis? ¿En qué sentido tendríamos que...? Sí, esa es una, ¿verdad? Esa se ve que es por default, ¿no? Que el rotacional del campo F, ahora estando en R3, tendríamos que decir que el rotacional como vector es 0, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Esto no es suficiente. Y el ejemplo que dimos fue el de arriba, ¿verdad? Que simplemente fue pues, agregarle la coordenada 0 al que ya sabíamos, ¿verdad? Este es un campo cuyo rotacional... pero fíjate que, ¿y qué onda? Que para cualquier círculo haya una región cuya frontera sea la curva roja, ¿sí? Ay, pero híjole, eso se pone medio difícil, ¿no? Porque fíjense que, por ejemplo, dicen, aquí podría tomar el disquito, ¿no? Menos el origen, ¿sí? Bueno, pues, pero en general en R3, ¿no? Dicen, en general en R3, si yo tomo una curva cerrada simple en R3, una curva gamma, ¿qué significa eso de que haya una región,
de que exista un subconjunto omega en U, tal que la frontera de omega sea la curva gamma. ¿Cómo tendría que ser esta región omega? ¿De qué tipo? Ah, pero si lo... bueno, la curva no necesariamente tendría que estar muchas. Tendría que hablar más que de región, más que de subconjuntos de superficies, ¿verdad, Natalia? Sí, como que tendría que decir que hay una superficie cuya frontera de la superficie es la curva gamma. Híjole, esas son muchas cosas que todavía no sabemos. Tenemos una idea de que es una superficie, pero luego, ¿qué significa la frontera de una superficie? ¿No? Híjole, ya no es la frontera topológica, ¿no? Ya no estamos hablando de la frontera topológica, porque si ustedes toman una superficie en R3, ¿quién es la frontera de una, por ejemplo, si toman un disco, ¿no? Piensen que toman un disco cerrado. Este es omega. ¿Quién es la frontera de omega? La frontera topológica. Todo, es todo omega, ¿no? Es todo omega. Exacto, ¿verdad? La frontera topológica, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar como de otro tipo de frontera, ¿verdad? Tenemos que hablar de unas cosas que se llaman la frontera de una superficie. Híjole, y eso, bueno, se pone un poco más peliagudo, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, fíjense que en realidad un camino más que nos lleva a una salida más adecuada es esta condición que pusimos aquí, de que esta condición, de que para toda curva gamma, en R2, ¿verdad? Que en R2 existe una región contenida en el dominio del campo tal que la frontera topológica es la curva, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que hay otra forma de decir eso. Es eso de que pueden, si yo tengo una curva cerrada simple en el plano, ¿verdad? Estoy en el plano, una curva cerrada en el plano, que haya una región omega, cuya frontera topológica es la curva gamma, fíjense que parece equivalente a que esta curva gamma, a lo mejor en lugar de hablar de esta región omega, como que algo que se ve que geométricamente puede pasar, es que esta curva gamma la puedo ir contrayendo, ¿no? Como que haciendo lazos cada vez más pequeñitos, ¿no? Cada vez más pequeñitos que me lleven a un punto. Ya por ahí creo que en algún curso algunos ya les hablaron de esta propiedad, de que una curva se pueda contraer dentro de una región, ¿verdad? Dentro de una región se pueda contraer a un punto. De hecho, como que esta contracción es una forma de construir la región omega, ¿no? ¿Verdad? Sí, y ya algunos ya, es lo que decía Andrés y Julia, ¿verdad? Es lo que se llama que una región sea simplemente conexa, ¿verdad? Así se les llama, ¿verdad? Y fíjense que esta idea de regiones simplemente conexas sí se pueden generalizar a cualquier Rn. Por ejemplo, en el caso del campo que vimos hace rato, ¿no? Del campo f de x, y, z igual a ¿no? El menos y entre x cuadrado más y cuadrada, x entre x cuadrada más y cuadrada, coma 0, que decíamos que está definido, ¿en dónde? Está definido en todo R3, salvo el eje z, ¿verdad? Le tendríamos que quitar el eje z, ¿no es cierto? Y como que el problema son las curvas que rodean al eje z, ¿no? ¿Verdad? Y son precisamente este tipo de curvas, justo las que no se pueden contraer, ¿verdad? Las que no se pueden contraer a un punto dentro de la región U, ¿verdad? Donde recuerden que aquí la región U es todo R3 menos el eje Z, ¿verdad? Y son este tipo de curvas, precisamente, las que no se pueden contraer en esta región. Es decir, esta región no es simplemente conexa, ¿verdad? ¿Sí?
En particular, las curvas que rodean al eje Z no se pueden contraer a un punto, ¿verdad? Es decir, como que el lacito no se puede sacar, ¿verdad? Llevarlo, ¿no? Contraer el lazo. Sí está claro más o menos intuitivamente la idea de qué es eso de simplemente conexo. Sí está bien. De hecho, fíjense que no voy a dar la definición formal, porque la definición formal es es un poco elaborada, ¿no? Hay que hablar de bastantes cosas, pero bueno, con esta idea geométrica, ¿sí? Con esta idea geométrica, de que una región, lo voy a dejar así, simplemente de manera un poco general, ¿no? Decimos que U, en general, una región en Rn, un conjunto en Rn, ¿sí? O una región en Rn, en donde recuerden que para mí región es un abierto conexo, ¿verdad? Es un abierto conexo, ¿sí? Se dice que es simplemente, o es simplemente conexo, así se le llama, simplemente conexo. ¿Sí qué? Si para para toda gama contenida en O, curva cerrada, ¿sí? Curva cerrada, suave por pedazos, ¿sí? Si todas estas curvas se pueden contraer, y es lo que no voy a precisar, qué significa esto de contraer, ¿sí? A un punto, ¿no? ¿Qué significa que se contraiga a un punto? Quédense con esta idea geométrica, dentro de U, ¿verdad? Dentro de U, se pueden contraer dentro de U, ¿sí? Eso es lo que se llama. Exacto, Jesús Omar, el concepto para formalizar esto de contraer a un punto, ¿sí? Se llama homotesias, que tiene una definición, ¿verdad? Pero, híjole, ya sería muy complicado meternos en ese rollo, ¿verdad? De las homotesias. Tal vez cuando lleven variable compleja, en alguno de los cursos de variable compleja, ya les hablen un poquito más de esto, de que las curvas se pueden contraer, ¿verdad? Se llaman curvas homotópicas a un punto, ¿verdad? Así les llaman. Es decir, si toda curva cerrada es homotópica a un punto, se le llama, ¿no? ¿De acuerdo? Dentro de U, ¿verdad? Esta homotesia se puede llevar dentro de U. Entonces, y bueno, pues esta región, por ejemplo, en R3, no es simplemente conexa, porque estos lazos, estas curvas alrededor del eje Z, pues no se pueden contraer a un punto. Lo mismo que el plano, todo el plano, ¿no? El plano menos el origen, pues tampoco es simplemente conexo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las circunferencias concentran el origen, pues no se pueden contraer a un punto, ¿verdad? Porque necesariamente tendríamos que pasar por el origen. ¿De acuerdo? Se les llama regiones simplemente conexas, ¿verdad? Entonces, sí, son homotopías, las homotesias son otra cosa, efectivamente, Jesús Omar, efectivamente. Se llaman homotopías, efectivamente. Sí, las homotesias creo que son otra cosa, ¿no? En geometría. ¿De acuerdo? Ok, entonces, de hecho, fíjense que ya con este concepto, sí se puede formular un teorema más general. De hecho, se puede probar el recíproco, de esta proposición, ¿verdad? El recíproco de esta proposición, es decir, si el campo F era de clase C1 y era conservativo en U, entonces debería ser cierta esta identidad de las parciales, ¿de acuerdo? Que en particular en R2 y en R3 implica que el rotacional es cero. Ah, pues el recíproco sí se puede hacer agregando pues, una hipótesis sobre U, ¿no? Una hipótesis sobre U. ¿Qué hipótesis sobre U agregaríamos? Ah, pues entonces, a ver, chicos, ¿cuál sería como el recíproco entonces, agregando esta hipótesis sobre U? ¿Cómo formularíamos un teorema? Que bueno, obviamente no lo vamos a probar, ¿verdad? Pero pues sí es importante como formular este teorema, que sería un teorema muy importante que diría lo siguiente, ¿no? Que si F
es un campo en Rn, ¿verdad? En Rn de clase C1, ¿sí? De clase C1 en U, ¿sí? Tal que, bueno, que cumplen esto, ¿verdad? Que la parcial de Fi con respecto de XJ es igual a la parcial de FJ con respecto de XY, ¿verdad? Y esto vale para toda X, para toda X en U, y bueno, para todas I y J, ¿no? I y J de 1 a N, ¿sí? De I a N. Y además, I, U es simplemente conexo, ¿verdad? Y U es simplemente conexo. ¿De acuerdo? Entonces sí es cierto que F es conservativo. Conservativo. Sí, ¿verdad? Es conservativo en U, ¿verdad? Sí está bien, chicos. Este sería un teorema, es un teorema muy general, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está claro. ¿Estamos bien, chicos? Sí está claro lo que diría el teorema. Y recuerden, cuando menos hasta en el caso particular, si estamos en R2 o en R3, en R2 o en R3, ¿verdad? Esta condición es equivalente a que el rotacional sea cero, ¿verdad? ¿Sí? En el caso particular de R2 y en R3, que es donde ya tenemos definido el concepto de rotacional, pues esta hipótesis simplemente se reduce a pedir que el rotacional sea cero, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pero bueno, pues es un teorema que no vamos a probar. Pero ¿saben qué? Sí vamos a probar uno con un tipo de región, no necesariamente los simplemente conexos, ¿verdad? Les digo, porque es un poco complicada la definición de lo que significa que una región sea simplemente conexa. Vamos a tomar una región intermedia, digamos, ¿no? Una región que, que en particular son simplemente conexas, ¿verdad? Pero que son un poquito más fáciles de manejar y de definir. Su definición es muy sencilla. Y entonces vamos a tener un teorema equivalente pidiendo que esa región sea eso, ¿verdad? Y ese tipo de regiones de las que les hablo se les llama regiones estrelladas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa geométricamente que una región sea estrellada? ¿Sí? Cuando decimos que una región U en Rn en general se le llama una región estrellada. Bueno, pues justo el nombrecito tiene que ver con que se parezca, bueno, cómo se comportan las estrellas, ¿verdad? Un poquito como las estrellas, y no precisamente del cine, ¿verdad? Pero algo así. Por ejemplo, si ustedes toman una región de este estilo, ¿no? ¿Sí? Fíjense, observen que, bueno, esto, por ejemplo, estoy suponiendo que sí es un abierto conexo, ¿no? Es decir, los puntos de las rayitas no están en el conjunto. Pero, por ejemplo, es un poquito más general, es conexo y es un poquito más general que convexo. No es convexo, ¿verdad? Es decir, un punto aquí y un punto acá. Si tomo el segmento que une estos dos puntos, no se queda totalmente contenida en la región U, ¿verdad? Pero fíjense que lo que sí tiene es que al menos puedo encontrar un punto, al menos si hay un punto X0, tal que ¿qué? Tal que cualquier otro punto que yo tome en la región, si me fijo en el segmento que los une, ¿sí? Si me fijo en el segmento que lo une con cualquier otro punto, ¿sí? El segmento sí se queda contenido en U, ¿verdad? Esas regiones que tienen esta propiedad, se les llama regiones estrelladas, ¿de acuerdo? Y bueno, en particular, las regiones estrelladas tienen que ser simplemente conexas. Por ejemplo, todo el plano menos el origen, ¿verdad? Si le quito a todo el plano menos el origen, esta no es una región estrellada, ¿verdad? ¿Sí? R2 menos el origen,
no es una región estrellada, ¿no es cierto? No hay ningún punto que satisfaga esta propiedad, ¿no? Porque pues, cualquier punto que tome x0, pues su antípodo, ¿no? Con respecto al origen, su simétrico con respecto al origen, el segmento que los une, pues pasa por el origen, ¿verdad? Es decir, el segmento no se queda totalmente contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta región no es estrellada, y qué bueno, ¿verdad? O también en R3, ¿no? En R3, todo R3 menos el origen, todo R3 menos el origen, pues tampoco es una región estrellada, ¿verdad? No hay ningún punto ahí que podamos poner de tal manera que los convexos son simplemente conexos. Sí, sí, en particular los convexos son simplemente conexos, Emanuel. Sí son los convexos son un caso particular de simplemente conexos. Al revés no, ¿verdad? Los simplemente conexos no tienen por qué ser convexos, ¿verdad? Pero sí, los convexos sí son un caso particular. Digamos que las estrellados, fíjense, está padre la pregunta de Manuel, porque por un lado están los convexos, ¿sí? Estos convexos están contenidos en los estrellados, ¿verdad? Y en los estrellados están contenidos en los simplemente conexos, ¿verdad? En los simplemente conexos. Entonces, lo que estamos tomándonos es una clase de conjuntos un poquito más. Y recuerden que aquí están los conexos, ¿verdad? Los conexos están contenidos en los convexos, ¿no? Sí. Y los, ¿no? O sea, están estas relaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, bueno, en esta clase de conjuntos, si nos fijamos, nos restringimos a esta clase de regiones, a las regiones estrelladas, entonces sí puedo darles una prueba de este teorema, el equivalente a este teorema, ¿verdad? Si en lugar de pedir que el conjunto sea simplemente conexo, le pedimos que sea estrellado, ¿verdad? Es decir, no es el teorema más general, pero pues sí es un conjunto bastante grande de regiones, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí está claro? Los conexos, sí, tienes razón, ¿verdad? O sea, sí, tienes razón, Jesús Omar, es al revés, efectivamente, lo estoy diciendo al revés, ¿verdad? Aquí son los conexos, ¿verdad? Estos son los conexos, ¿no? De hecho, los conexos, las contenciones son al revés, las estoy poniendo mal, ¿verdad? Las estoy poniendo mal. Todos son conexos. Todos son conexos. Todos son conexos. Esto contiene a los simplemente conexos. Estos contienen a los simplemente conexos. Esto contiene a los estrellados. ¿Verdad? Y esto contiene, ¿no? La cadena sigue, ¿verdad? Esto contiene a los convexos, ¿verdad? Es así, ¿verdad? La estaba yo poniendo al revés. Efectivamente, ¿verdad, Jesús Omar? Todas las estaba poniendo al revés. La más grande es la de los conexos, ¿verdad? Abiertos conexos. Recuerde que todos son abiertos, ¿verdad? Hablando de conjuntos abiertos. ¿Sí? Si son abiertos, los conexos contienen a los simplemente conexos y estos contienen a los estrellados y este contiene a los convexos, ¿verdad? Así era, ¿verdad? Son al revés. Estaba yo diciéndoles al revés, ¿verdad? Sí, está claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues les digo que pues no nos vamos a fijar en esta clase, ¿verdad? En esta clase no es cierto, ¿no? En esta clase de conjuntos no es cierto el teorema, ¿verdad? Porque pues este conjunto, todo R2 menos el origen, sí es conexo, ¿verdad? Pero no es simplemente conexo, ¿verdad? O todo R3 menos el eje Z, sí es un conjunto abierto conexo, ¿verdad? Pero no es simplemente conexo, ¿verdad? Entonces el teorema no se vale aquí, pero nosotros lo vamos a probar aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a dar una prueba muy bonita aquí. ¿Estamos, chicos? Sí, más o menos está clara la situación. Sí, está bien. ¿De acuerdo?
Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, voy a dar la definición formal. Recuerden que, bueno, recuerden lo siguiente, ¿no? Eh, recuerden que dados dos puntos en Rn en general, ¿no? Dos puntos X, X y Y en Rn. Recuerden que definimos el segmento que une a X con Y. Recuerden que por nosotros, por definición, pues es esto, ¿no? Pues estrellados. Podemos dar un ejemplo de un conjunto que sea estrellado, que sea como simplemente conexo, ¿verdad? Pero que no sea estrellado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ese se creo que podría ilustrar, ¿no? Podría ilustrar un ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, déjame pensar en un conjunto que sea estrellado, pero que no sea simplemente conexo. No, no, lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Todos los estrellados son simplemente conexos. Lo que quiero dar en todo caso es un ejemplo de un simplemente conexo que no sea estrellado, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, déjenme pensar un ejemplo de un conjunto que sea simplemente conexo. Un bastón de Navidad. Sí, ¿verdad? Basta con que, como dice Fernando, ¿no? A ver, lo voy a hacer aquí, déjenme quitar este dibujito para tener espacio. Y, por ejemplo, como dice Fernando, ¿no? Pues bastaría como es un ejemplo, en R2, ¿no? Como este conjunto, ¿no? Suponte que esta es la región U, ¿sí? Esta región, bueno, no sé, a lo mejor la tengo que torcer un poquito más, ¿verdad? La tengo que torcer un poquito más, así, para que no sea estrellada, ¿verdad? Es decir, no hay ningún punto. Esta no es estrellada, pero sí es simplemente conexa, ¿verdad? Esta sería U, ¿de acuerdo? Esto sería U. Ningún punto tiene la propiedad de que al unirlo con otro punto, el segmento se quede totalmente contenido, ¿verdad? Uh-huh. Sí, puede ser así como este bastón o como una cosita así que se doble, ¿no? Que se doble, ¿sí? Sobre sí mismo. Puede ser simplemente conexa, pero no es, ¿cómo se llama? Estrellada, ¿no? O ¿sabes qué? También, por ejemplo, en R3 un bowl, más o menos, ¿verdad? Gordito, ¿no? Para que sea un abierto, ¿no? Uh-huh. Sí. O ¿saben qué? Por ejemplo, en R3, les voy a dar un ejemplo. Tomen la espiral, una espiral así, infinita, ¿no? Tomen esa espiral. A R2, quítenle esa espiral, ¿sí? Ese conjunto sí es simplemente conexo, pero obviamente no es estrellado, ¿verdad? Sí. Este conjunto, les digo así, tomen la espiral infinita y se la quitan a R2, ¿no? O sea, toman R2, todo R2, ¿sí? Todo R2 menos la espiral. Que esta sea su región 1. Esa sí es simplemente conexa, pero claramente no es estrellada, ¿verdad? Pues cualquier punto que yo tome, pues me fijo como en otro ciclo de la espiral y pues ya no fue estrellada, ¿verdad? Pero esta sí es, ¿verdad? Sí es simplemente conexa, chicos. Esa sí se puede probar que es simplemente conexa, ¿verdad? Cualquier curva cerrada simple contenida aquí, aunque si yo tomo una curva que haga esto, ¿no? Una curva cerrada simple, por ejemplo, que haga esto, que primero vaya y luego se regrese, ¿no? Si esta es una curva cerrada simple, híjole, me regresé por el lado chueco, creo. Me regresé por el lado equivocado, ¿no? Tenía que haberme regresado por otro lado, ¿no? Sí, como tripas de gato, ¿verdad? Tenía que haberme regresado por aquí, ¿verdad? Para cerrar la curva. Esta curva sí se puede contraer a un punto, ¿verdad?
dentro de esta región U. ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, sí es simplemente conexa. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, estas contenciones son propias, ¿verdad? Estas contenciones son así, ¿verdad? No son iguales, ¿verdad? Uh-huh. Todo convexo es estrellado, pero no todo estrellado es convexo. Todo estrellado es simplemente conexo, pero no todo simplemente conexo es estrellado, ¿verdad? Como esto. ¿De acuerdo, chicos? Sí, está bien. Entonces, por ejemplo, les digo, esta espiral, esta región U menos la R2 menos la espiral, sí es un conjunto simplemente conexo, ¿verdad? Y bueno, todos son conexos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí está claro, chicos? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, nada más quería recordar la definición de lo que es segmento. Recuerden que un segmento pues es con todos los puntos de la forma aquí en X más T veces Y menos X, ¿verdad? En donde T varía entre 0 y 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos un segmento, ¿verdad? Todos esos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos que U contenido en Rn, un abierto conexo. Recuerden que siempre estamos en los abiertos conexos, ¿verdad? Abierto conexo. Es una región estrellada, así se les llama, ¿verdad? Si existe un punto X0 en la región, tal que el segmento que va de X0 a X se queda dentro de U, ¿sí? Se queda dentro de U para toda X en U. ¿Está claro? A eso se le llama una región estrellada. En este caso, ¿sí? En este caso, decimos que U es estrellado o es estrellada respecto de X0, ¿no? Es estrellada con respecto de X0. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está claro? ¿Está clara la definición? ¿Sí? Ah, bueno, y entonces ahora sí, ¿verdad? De hecho, déjenme para no escribir más. ¿Sí? Bueno, la voy a escribir de nuevo, ¿no? Entonces, nuestro teorema, y este sí lo puedo probar ahorita, porque además la prueba es sencilla y es más o menos padre, es este teorema, ¿verdad? Y lo voy a poder decir en general, ¿no? Es decir, a ver, le subo, Fernando, ¿a dónde? Aquí a la definición. Ok, a ver. ¿Ya estuvo? Ok. Entonces, un teorema, ¿verdad? Un teorema que dice lo siguiente. Vamos a tomar F, U, de Rn. Lo vamos a poder hacer de Rn en Rn de clase C1, ¿sí? De clase C1 en U. Y vamos a hacer lo siguiente. Si se cumple esto, si la parcial, bueno, híjole, me faltó poner que esto es de coordenadas F1, Fn, ¿verdad? El campo se escribe así. Entonces, si la parcial de Fi con respecto de XJ es igual a la parcial de FJ con respecto de XY para toda X en U y para toda
IJ de 1 hasta n, ¿verdad? ¿Sí? Si esto se cumple y U es una región estrellada, y U es una región estrellada, ¿sí? Entonces puedo asegurar que F es un campo conservativo, ¿sí? Es un campo conservativo en U. ¿Cómo ven? Es un bonito teorema, ¿verdad? En particular, si la región es estrellada, ¿verdad? Bastante más manejable, ¿verdad? La definición de región estrellada es mucho más manejable que la definición de simplemente conexo, ¿verdad? ¿Sí? Y la prueba también es mucho más sencilla, ¿verdad? Que en el caso general para regiones simplemente conexas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, chicos, supongo que, bueno, vamos a hacer la demostración. No es tan larga y es agradable. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para demostrar que el campo es conservativo? Pues lo vamos a demostrar directamente. Vamos a definir la función phi, ¿sí? Vamos a definir la función phi en U, de U en R, tal que las derivadas parciales, la derivada parcial de phi con respecto de xy coincide con ser la coordenada f, ¿verdad? Es decir, tal que el gradiente de phi es f. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a probarlo directamente, ¿no? Entonces, voy a decir directamente quién es la función phi. Entonces, a ver, primero vamos a decir sea x0 en U, ¿sí? Tal que U es estrellado con respecto ¿sí? Estrellado con respecto de x0, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre existe un punto, ¿no? Entonces, definimos phi, la vamos a definir en U de Rn en R, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo la voy a definir? Bueno, pues phi en una x, ¿sí? Va a ser bien sencillo, fíjense. Va a ser la integral del campo f, ¿sí? A ver si esto les recuerda el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es la integral del campo f sobre el segmento x0x, ¿de acuerdo? Sobre esta curva. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Que bueno, pues esta curva está contenida en U, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esta función está perfectamente bien definida, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay ninguna duda en cómo está definida. En donde gamma, pues va a ser una parametrización, ¿sí? Gamma, pues puedo pensar que gamma es una parametrización, gamma es la parametrización del segmento, pues la que acabo de dar un poco aquí arriba, ¿verdad? Gamma de t, pues va a ser justo precisamente x más t veces, o x0 más t veces x menos x0, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? Con t's en el 0, 1. Bien sencilla, ¿no? Bien sencilla, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Pues es que la derivada, ¿verdad? Sí, que la derivada, pues es lo que esperamos que sea, ¿no? Entonces, afirmamos que, Profe, ajá, es que no entendí muy bien ahí abajo, o sea, abajo en la integral que dice como x0, x en u. O sea, no entendí muy bien qué es eso. es la curva gamma sobre la cual vamos a hacer la integral. La curva se reduce a ser nada más el segmento que va de x0 a x. ¿Sí, Julia? Ya. Sí, súper. A eso se reduce, ¿verdad? A hacer la integral sobre esta curva, y la curva simplemente es el segmento. ¿De acuerdo? Parametrizado, incluso, pues esta es una parametrización de ese segmento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces,
aseguramos que, ¿sí? Voy a probar que el gradiente de phi es igual a esto para toda x en U. Es decir, que la parcial de phi con respecto de xi en cualquier punto x es igual a la función fi, ¿verdad? En x, esto para toda x en U y para toda y, ¿verdad? Todas las coordenadas, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? Entonces, se reduce a demostrar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, chicos. A ver, entonces, déjenme, a lo mejor aquí tendría que haber escrito explícitamente quién era phi de x, ¿no? Entonces, a ver, como phi de x, pues por definición, ¿quién es? Es esta integral, ¿no? La integral sobre el segmento que va de x0 a x, del campo f, punto de gamma, pues por definición, ¿no? Con esta parametrización que está aquí arriba, con esta parametrización, pues por definición es la integral de 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿De quién? De f en gamma de t, punto gamma prima de t, ¿verdad? De t. ¿Estamos? ¿Y esto es igual a quién, chicos? Bueno, pues esto es igual pues, a la integral de 0 a 1, ¿de quién? F, gamma de t, pues recuerden, aquí está, ¿verdad? Gamma de t es x0 más t veces x menos x0, ¿sí? Punto gamma prima. ¿Y quién es gamma prima, chicos? Gamma prima, si se dan cuenta, pues nada más es el vector x menos x0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Esa es phi, ¿verdad? Así escrita de manera más explícita, ¿no? ¿Sí está claro? Ok. Que bueno, de manera más explícita, ¿esto quién es? De manera más explícita, déjenme ponerlo. ¿Quién es este producto punto? Es la integral de 0 a 1. Voy a tratar de escribir explícitamente quién es este producto punto. De hecho, sería ¿quién? F1 evaluado en x0 más t veces x menos x0, ¿no? Por la primera coordenada, que es ¿quién? x1, lo voy a poner así, menos x01, refiriéndome a que esta es la primera coordenada del vector x0. ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? Más así. ¿Y quién sería la última? La última, ¿quién sería? Pues sería fn, evaluado en x0 más t veces x menos x0, ¿verdad? Que multiplica a la última coordenada, que es xn menos x0n, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, todo esto dt, ¿verdad? Sí, está bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. No se me han perdido con esta anotación, con estas cuentas. Ok, entonces, por lo tanto, fíjense, ¿quién es la derivada parcial de phi con respecto de la variable xi en un punto x? Pues es derivar parcialmente esta integral, ¿no? Hay que derivar con respecto de la variable xi esta integral, chicos, a ver si no se me pierde. Ya sabemos, ya probamos, que la parcial de un integrando, ¿verdad? ¿Sí? De este integrando que depende de todas las variables, este integrando depende de las variables x1, xn y de t. T es la variable de integración, ¿verdad? Entonces, si yo quiero derivar con respecto de las variables x's, ¿verdad? Puedo pasar por encima del signo de la integral, ya lo probamos, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que probamos con el teorema de Fubini. ¿Y sería quién, chicos? La integral de 0 a 1, ¿de quién?
Pues como derivar parcialmente cada uno de estos que están aquí, ¿no? La derivada parcial con respecto de xy de cada uno de estos. A ver, chicos, ¿y cuánto valen las derivadas parciales de xy de cada uno de estos sumandos? La regla de la cadena, chicos, a ver, quiero que me digan quién es la regla de la cadena. ¿Cuánto vale la derivada de esto? ¿Cuánto vale la derivada de cada uno de estos sumandos, chicos? ¿Cómo ven? ¿Sí está difícil o está fácil calcular la derivada de cada uno de esos sumandos? Es la derivada parcial con respecto de xy, ¿verdad? ¿Sí? La derivada parcial con respecto de xy. ¿Cuánto vale esa derivada parcial? ¿Qué opinan? De hecho, fíjense, ¿cuánto queda? Aquí, por ejemplo, como estoy derivando con respecto al iésimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué queda? Por ejemplo, el primero, ¿quién sería? La derivada, lo voy a escribir así, ¿no? La derivada parcial de f1 con respecto de xy, ¿sí? Evaluada en el punto x0 más t veces x menos x0, ¿sí? ¿Multiplicado por quién, chicos? ¿Cómo me queda esto? ¿Cómo me queda esto? Después, o sea, este factor, como no depende de xy, pues va a quedar. Pero aquí me falta algo, ¿no? En esta derivada parcial. ¿Quién me falta? No tengo que tomar producto punto. Es una derivada de una composición, ¿verdad? Sí, es la derivada de una composición. ¿Y quién es? Sí, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? ¿Y eso quién queda, chicos? ¿Quién queda? ¿Quién queda? A ver, ¿está complicada la derivada o no está complicada? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Respecto de xy es 0 de este factor, ¿no? Pero ya acabé con la derivada parcial de esta. ¿Sí? Ya acabé con esa derivada parcial. ¿Sí? O sea, esto es un producto, ¿no? Este es un producto, bueno, esto no depende de xy, pero esto sí depende de xy. ¿Quién es la derivada de esto con respecto de xy? Esta función con respecto de xy. Ese es lo que me falta, ¿no? ¿Quién es la derivada de esta función con respecto de xy? Me falta multiplicar por quién. Por t, ¿verdad? Me falta una t por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es como la derivada, ¿sí? Recuerden que esto es como el gradiente, en general es el gradiente de f1 por la derivada, ¿no? De esto que está aquí. A ver, voy a abrir un paréntesis porque se me hace que ese es el problema que vamos a tener ahorita, ¿sí? Fíjense, a ver, yo tengo estas funciones fi, ¿sí? O fj, le voy a llamar, fj, compuesto con gamma, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo estas funciones compuestas con gamma, que es de t, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es la derivada de esta composición según la regla de la cadena? ¿Quién es la regla, según esto, la regla de la cadena, quién sería, chicos? Pues sería el gradiente, ¿no? De cada función fj evaluada en gamma de t, punto, gamma prima de t, pero, creo que esa no es la que necesito ahorita, porque estoy derivando con respecto de xy. Sí, no, a ver, los voy a confundir, creo. ¿Sí? Los voy a confundir. No, esta no es la que necesito. Esta no es la que necesito. Porque yo quiero derivar esta expresión, ¿verdad? No, Jesús Omar, no quiero derivar F1, es F1 compuesto con gamma, ¿sí?
con gamma de t, o sea, es f de gamma de t, f1 de gamma de t, y quiero calcular, esta es una función que depende de qué variables. Depende de las variables x1 hasta xn. A ver, si yo escribo explícitamente esta función es f1 de ¿quién? De x0 más t veces x menos x0, ¿no? Y esta función es f1 en donde, ¿quiénes son las coordenadas? ¿Quiénes son las coordenadas de esta función? Ah, pues si se fijan es x1 más t veces x1 menos x0, 1, ¿no? Coma, hasta xn más t veces xn menos x0n. ¿Sí o no? Y yo quiero derivar esta expresión con respecto a la yésima coordenada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién sería? Yo quiero encontrar la derivada de esta expresión, ¿sí? De f1 en gamma de t con respecto de la variable xi. ¿Sí? ¿Quién es la derivada con respecto de xi? Por ahí Natalia decía algo que es muy cierto. También es como una regla de la cadena, ¿verdad? Pero ¿quién queda esto? ¿A qué es igual esto, chicos? ¿Cómo queda? Por ahí tenemos una regla de la cadena, ¿no? Tomamos la yésima coordenada, derivamos con respecto de xi. O sea, ¿qué me queda? ¿Esto quién es? No es nada más la parcial de f1 con respecto de xi en el punto gamma de t, ¿verdad? Sí, en el punto gamma de t, multiplicado por ¿quién? ¿Quién es la derivada de lo que está aquí adentro con respecto? No es exactamente esa regla de la cadena, porque eso es como derivar con respecto de t, ¿verdad? Estoy derivando con respecto de xi. Entonces, las xi solo están multiplicadas por t, ¿verdad? Solo está multiplicada por t, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No es cierto que solo queda multiplicada por t? Porque pues, la coordenada xi solo es esa, ¿verdad? Pero y el xi solo, ¿cómo el xi solo? Es que lo puedo descomponer, ¿no? Lo puedo descomponer, ¿no, Fernando? Eso que tú escribiste es... Ok, ok. Entonces, ¿cómo queda? Uno, ¿no sería uno más t o uno menos t? No sería uno menos t, porque fíjense que, de hecho, el vector, este vector que está aquí, se puede escribir como, de hecho, se puede escribir como ¿quién? Como t por x más 1 menos t por x0. ¿No es cierto? Entonces, cuando derivan con respecto a xy, es solo t, ¿verdad? Sí está bien, sí es solo t, ¿no es cierto? Sí, es que abajo, donde tiene el F1, pero como en grande, dice X1 más T, pero no debería ser como X0 con Sí, el... exacto. Y Por este eso es x1, 0, tienes toda la razón. yo estaba Este viendo es, esa línea y por eso sí, pensé sí, que sí, era... tienes toda la razón. Este es aquí, porque es del punto x0, ¿verdad? Porque es del punto x0, sí. Sí, claro, por eso los confundí. ¿Verdad? ¿Sí está claro? Sí, ahora sí está claro, chicos. ¿De acuerdo? A ver, sí. Ok, ok, todo bien. Julia, Andrés, perfecto, perfecto. Entonces, nada más, déjenme quitar toda la basura que puse aquí, ¿verdad? Porque ¿qué va a quedar? Déjenme quitar toda esta basura. Déjenme quitar.
todo esto. Sí, déjenme quitarla. Voy a quitar también esto. Entonces, ¿qué me va a quedar, chicos? ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar esta derivada parcial, ¿verdad? Que efectivamente está evaluada en gamma de t, ¿sí? Está evaluada en gamma de t, ¿sí? Recuerden que la derivada me saca una t y también estaba este factor, ¿verdad? El factor x1 menos x01. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Así. Aunque cuando pase por el iésimo sumando, en el iésimo sumando, fíjense, en el iésimo sumando sí tengo como la derivada de un producto, ¿no, chicos? ¿Sí lo ven? Cuando esté multiplicando por xi menos x0i, ¿verdad? Ahí sí se comporta como la derivada de un producto, ¿sí o no? Es decir, es la misma derivada parcial, es decir, la derivada parcial de fi con respecto de xi en gamma de t, ¿verdad? Esto a final de cuentas es gamma de t por t por xi menos x0i. Ah, pero esa solo es una de las derivadas. Y luego la otra es ¿quién? La derivada de xi menos x0 por fi, ¿sí o no? Es decir, aquí sí se comporta como un producto, ¿verdad? Aquí sí, en el diésimo sumando sí es un producto y nada más queda fi en gamma de t, ¿verdad? ¿No es cierto? Fi en gamma de t. ¿Sí está claro? Porque es como si tuviera fi en gamma de t por xi menos x0i, ¿verdad? Y bueno, ya los siguientes sumandos se comportan igual, ¿verdad? Al enésimo sumando sería la parcial de fn con respecto de xi, ¿sí? En gamma de t por t por xn menos x0n. ¿Sí está claro? Y todo esto es dt, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? Hasta ahí vamos bien. No se han perdido en esta cuenta. Perfecto, ¿no? Ok, chicos. Pero a ver, chicos, esta derivada parcial, estas derivadas parciales, ¿por quién las puedo cambiar según la hipótesis? La parcial de F1 con respecto de XI, evaluado en gamma de t, ¿por quién lo puedo cambiar? Según la hipótesis, ¿verdad? La puedo cambiar por quién. Eso, ¿verdad? Esto es la integral de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? De la parcial de fi con respecto de x1 en gamma de t por t por x1 menos x01, etcétera, ¿verdad? El único que no voy a cambiar, pues es este término, ¿no? El único que no voy a cambiar es este término, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar la parcial de fi con respecto de xi. Recuerden que este sigue siendo así como una suma, ¿no? En gamma de t por xi menos xi menos x, así, menos xi0, ¿verdad? Menos x0i, ¿de acuerdo? Más fi en gamma de t. Y finalmente, pues el último sería ¿quién? La parcial, ya no va a caber, la parcial de fn, ¿quién ya no ocupo? Déjenme pasar a la siguiente página, ¿verdad? Sí, así, fn. Así. Y el último sería ¿quién? La parcial, estoy cambiando ¿verdad? Sería la parcial de fi con respecto de xn en gamma de t por xn menos x0n.
¿Sí está claro, chicos? Hasta aquí vamos bien, no se me han perdido. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, qué bueno que no los he perdido. Y fíjense que esto que está aquí, ya todos son las parciales de FI. Si se dan cuenta, es el gradiente, fíjense, es la integral de 0 a 1. A ver si lo ven. Es el gradiente, ¿sí? Es el gradiente, déjenme ponerlo. Es el gradiente de la función FI evaluado en gamma de t por t, o si quieren así, punto, el vector x menos el vector x0, y luego esto por t, ¿sí? Y hay un sumando que queda aparte. ¿Qué sumando queda aparte? Un sumando quedó aparte, ¿verdad? El sumando, este sumando, ¿verdad? Este sumando, ¿no es cierto? Es más FI en gamma de t. Y todo esto es dt. ¿Sí lo ven? ¿Verdad que sí lo puedo reunir todo de esta forma? ¿No? Aquí está, ¿verdad? La parcial de F1 en gamma de t por el vector x1 menos x0 es este producto punto, todos multiplicados por t, ¿verdad? Y el último es este, ¿sí o no? ¿Estamos, chicos? Todo lo puedo poner de esa forma, ¿no es cierto? Es decir, esto es la integral de 0 a 1 de t veces el gradiente de FI en gamma de t. Si se dan cuenta, pues este vector es punto gamma prima de t, ¿no es cierto? Más FI en gamma de t. ¿Estamos? Este vector, el vector x menos x0, pues lo puedo poner como la derivada, ¿no? ¿Sí está bien? Es decir, esto es la integral de 0 a 1 de t veces FI compuesto con gamma derivada en t de, dt, la voy a ya definir, la voy a descomponer en dos integrales, más la integral de 0 a 1, ¿sí? De FI en gamma de t, dt. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Ah, y esta integral se puede hacer por partes, ¿no, chicos? Tengo t por la derivada de una función. ¿Qué dice la integración por partes? Esta integral es igual a ¿quién, chicos? Según la integración por partes sería t por la función fi de gamma de t, ¿verdad? Evaluada de 0 a 1, ¿no? Menos, ¿sí? Así directamente, ¿no, Fernando? Esto es la integración por partes, ¿verdad? Tengo una función por la derivada de otra. Entonces es el producto de las funciones evaluados de 0 a 1, menos ¿quién? Menos la integral de ¿quién? De la función sin derivar por la derivada de esta, que es 1, ¿no? Entonces es la integral de 0 a 1 de FI compuesto con gamma, ¿no? De t, más la integral de 0 a 1. Es la misma, ¿verdad? Es la misma. Esta es FI. Se cancela, ¿verdad, Silgi? T de t, ¿no? Estas son la misma, esta y esta se cancelan, ¿no? Y nada más queda esto. ¿Y cuánto vale en 1? En 0, si hacen t igual a 0, este término se cancela, queda 1 por FI en 1, que esto no es más que
FI en gamma de 1, pero si recuerdan quién era gamma, esto es FI en X0. Está padre, ¿no? Acabamos de demostrar que la derivada parcial de phi con respecto de xi en el... No, este es x, no es x0. Este es x, ¿verdad? No era x0. Gamma de 1, recuerden que gamma era x0 más t veces, ¿verdad? Entonces, esto es FI en X. ¿Sí? Gamma 1, recuerden que gamma de t era x0 más t veces x menos x0, ¿no? Entonces, gamma de 1, pues nada más es gamma de x. Ahí está, ¿verdad? Y con esto acabamos. ¿Cómo ven, chicos? Ahí está el teorema, ¿verdad? Ahí está el teorema. Entonces, les digo, no tenemos la versión más general, ¿verdad? No tenemos con regiones simplemente conexas, ¿verdad? Pero sí lo tenemos para regiones estrelladas, ¿verdad? Que es un conjunto de regiones bastante grande. ¿Estamos, chicos? Híjole, fíjate que, don Jesús Omar, para el caso de las regiones simplemente conexas, la verdad es que se requiere recurrir a otras herramientas, incluso un poco de herramientas de álgebra, ¿no? Es mucho más fácil hacer esa prueba en el caso general para regiones simplemente conexas, pero metiéndole unas herramientas muy potentes de álgebra, porque si lo tratamos de hacer así directamente, se vuelve muy complicado. Justo herramientas que tienen que ver con grupos de homotopía, precisamente, ¿verdad? Porque ahí ya empieza un poco el álgebra, ¿verdad? Las homotopías dan lugar a cuestiones de álgebra, grupos de homotopía y cosas de ese estilo. Entonces, por ahí es un camino mucho más rápido para hacer una prueba más general. Hay que meterle mucha herramienta de álgebra. Entonces, porque si la tratamos de hacer directamente sería muy complicado, muy complicado. Yo que recuerdo nunca he visto una prueba así directa, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces, pues digamos, con este teorema, pues ya tenemos un corolario. Fíjense, yo no quiero escribir este corolario porque pues, hace mención, lo podemos escribir haciendo referencia al concepto de rotacional, ¿no? O sea, si F está definido aquí, ¿no? De Rn en Rn, con n ya sea igual a 2 o n igual a 3, es decir, en R2 o en R3, ¿no? ¿Sí? Si F es de clase C1, es de clase C1 en U, ¿sí? Tal que, bueno, de clase C1 en U. Entonces, con U, una región estrellada, ¿sí? Con una región estrellada. Entonces, si el rotacional de U es igual a 0, ¿no? Si este es igual a 0, en el caso n igual a 2, ¿verdad? O rotacional del campo F es igual al vector 0, ¿no? Este es en el caso n igual a 3, ¿verdad? ¿Sí? Si el rotacional es 0, entonces F es un campo conservativo. Es un campo conservativo en U, ¿verdad? Ya es un corolario de lo que acabamos de probar, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, me gusta poner este corolario porque lo escribo en términos del rotacional, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Para campos en R2 o en R3, para los cuales tenemos definido este concepto de rotacional, si la región donde está es estrellada, ¿sí? Entonces, pues sí, es
es son campos conservativos y el rotacional es 0 sobre esa región estrellada. ¿De acuerdo? Entonces, miren, quiero terminar, ya con esto terminamos este capítulo, pero pues quiero terminar mencionándoles que, a ver, este campo, f de xy, que ha sido como nuestro caballito de batalla, ¿no? Es esto, entre x cuadrada más y cuadrada. Bueno, en principio está definido, ¿verdad? Está definido para las xy's en esta región, ¿verdad? En esta región, ¿de acuerdo? El problema es que esta región no está definida, no es una región estrellada, tampoco es simplemente conexa, no es convexa, nada más es conexa, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjense, si tomamos U, bueno, recuerden que también este sí cumple esto, ¿verdad? Recuerden que el rotacional de este campo, sí vale 0, ¿sí? Sí vale 0 para toda XY en todo R2 menos el 0, 0, ¿verdad? Ahí sí. Es un campo de rotacional 0. Pero, bueno, fíjense, entonces, según este corolario, ¿verdad? Si vamos a tomar U igual al conjunto de todas las parejas en R2, ¿sí? Lo voy a escribir así, simplemente, a ver. Voy a decir que U sea todo R2, quitándole todas las parejas XY, tales que X sea menor o igual que 0. Bueno, y Y igual a 0, ¿no? ¿Qué? Sí, X menor o igual a 0, lo voy a poner así, tales que Y es igual a 0, lo voy a poner así, todas las parejas X, 0 con X menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Geométricamente, ¿quién es esta región, chicos? Geométricamente, ¿quién es esta región? ¿Cómo se ve esta región? Es todo el plano, todo R2, pero le estoy quitando como un semieje, ¿verdad? Le estoy quitando ¿Ustedes qué opinan? ¿U es estrellado? ¿U es una región estrellada? ¿Qué dicen? ¿Será una región estrellada? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, díganme un punto con respecto del cual sea estrellado. ¿Con respecto de qué punto es una región estrellada? El 1,0, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Con respecto del 1,0, ¿no? Para cualquier otro punto de la región, el segmento que lo une sí se queda totalmente contenido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cualquier otro punto, ¿no? Cualquier otro punto sí se queda totalmente contenido. Entonces, esta región sí es una región estrellada, ¿verdad? Entonces, este campo, según el teorema que acabamos de mostrar, por lo tanto, F es conservativo en esta región U, ¿verdad? O si quieren le voy a llamar U tilde, ¿no? U tilde, ¿sí? Para distinguirlo de la otra región U, ¿sí? Si quieren, a esta le llamamos U, y a esta región le voy a llamar U tilde, ¿verdad? Entonces, este campo sí es conservativo en U tilde. Y se dan cuenta, pues que como que con esto evito el problema, ¿sí? Evito el problema de que existan dentro de U tilde. Pero el menos 1,1, menos 1, es este punto, ¿no? Fernando. Y lo único que le estoy quitando es la parte roja, ¿no? Lo único que le estoy quitando es la parte roja, si te das cuenta. O sea, es todo R2 menos la región. Entonces, este segmento sí se queda dentro de U tilde, ¿no?
Mm, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el 0,3? No entiendo bien tu duda, Fernando. A ver, ¿cuál es el problema? Eh, sí, es estrellado con respecto del 1,0 y también con respecto del 3,0. Exacto, no para todos puntos, con que exista uno. De hecho, esta región útil es estrellado con respecto a cualquier punto de esta parte del eje, ¿no? Con respecto a cualquier punto, aunque esté muy pegada al origen, es estrellada con respecto a cualquier parte, a cualquier punto del eje X positivo, ¿verdad? Ujú. Entonces es conservativo, ¿verdad, chicos? O sea, sí existe una phi definida en un tilde, sí existe una phi definida en un tilde, tal que el gradiente de phi, ¿sí? Sí es igual a f de xy para todo xy en un tilde. Sí existe, ¿verdad? Sí existe. Bueno, sí, de hecho, por ahí, pues, es un ejemplito. Les puedo asegurar que esta función, ¿sí? Esta función phi de xy, aquí está, aquí las definí. Observen que esta función, que es el arcotangente de x, de y entre x, ¿verdad? Si la definen así para x mayor que 0, la definen como pi medios, en el caso que x sea igual a 0, pero que y sea positiva. La definen como menos pi medios, en el caso en que x sea igual a 0, pero y negativa. Y la definen también como el arcotangente de y entre x, en el caso en que x sea menor que 0 y y mayor que 0, y finalmente el arcotangente de y entre x, ¿sí? En el caso en el que x sea menor que 0 y y menor que 0. ¿Sí? Si se dan cuenta, como que tengo que la región consta de varias partes, ¿no? Como que consta de varias partes, o sea, una es cuando x sea positiva, que es todo esto, ¿no? Y luego cuando x es 0, o sea, la parte del eje y, hay dos partes, ¿no? Cuando x es 0, la parte positiva y la parte negativa. Y luego esta parte y esta parte, ¿verdad? Bueno, si la definen así, van a ver que sí les queda. Van a ver que sí les queda. ¿Está bien, chicos? Bueno, entonces, a ver, déjenme, vamos parando aquí. ¿Todo está bien? Bueno, es cosa de que le echen un ojo a esta función, que vean cómo se comporta, ¿sí? Y vean qué sucede. Pero bueno, este ejemplo es muy importante, quiero resaltar que es muy importante, porque confirma aquello de que un campo, en algunas regiones, este campo, ya sabemos que no es conservativo en esta región, pero sí es conservativo en esta región, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes digan que un campo es conservativo, sí, porque realmente todo tiene con el arcotangente y tiene que ver con derivar el arcotangente con respecto de x y con respecto de y. Básicamente te dan estas funciones, ¿verdad? Es como si integraras con respecto de x y con respecto de y estas funciones, ¿verdad? De ahí salen, ¿no? Sí. Si tú integraras con respecto de x y con respecto de y, básicamente te salen estas integrales. Lo que pasa es que depende mucho dónde estén x y y, ¿verdad? ¿Sí? Para cualquier x positiva, ¿sí? Para cualquier x positiva,
pareja XY con X positiva, como que sí se vale. Basta la función arcotangente. Luego el resto es buscar cómo pegarlas, ¿verdad? Cómo pegar, cuánto vale aquí, cuánto vale acá, ¿sí? Por eso son todos esos casos, ¿verdad? ¿Sí? Un caso es cuando X es mayor que 0. Luego otro caso cuando X es 0, pero Y es mayor que 0. Y X es 0, pero Y es menor que 0, ¿verdad? Y luego otro caso es cuando estás en esta zona y otro caso es cuando estás en esta zona, ¿verdad? ¿Sí? Y que básicamente, ¿de qué pasa con la función arcotangente de Y entre X? Por ejemplo, cuando tú tomas un punto aquí y tiendes al eje, tiendes a este eje, ¿no? Es decir, X tiende a 0, ¿sí? Es fácil ver que esta función, que si X tiende a 0, con X positivo y Y positiva, esto tiende a pi medios, ¿verdad? Esta función tiende a pi medios. O si Y es negativa, entonces tiende a menos pi medios. Eso tiene que ver con el comportamiento de la función arcotangente, ¿verdad? Y luego, pues por eso está como parchadita, ¿verdad? Pegadita por pedazos, ¿no? Habría que hacer el análisis de la función arcotangente, ¿verdad? Sí, como el triángulo con ángulo pi medios, exacto, ¿verdad, Jesús Omar? Exactamente ese es lo que está pasando, ¿no? Como el triángulo con ángulo pi medios. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ángulo tiende a ser de pi medios, ¿no? El arcotangente, ¿cómo se comporta, ¿no? ¿De acuerdo? Exacto. Pero bueno, lo que me interesa un poco más es destacar que siempre que ustedes digan que un campo es conservativo o no es conservativo, tienen que decir en dónde, ¿verdad? Tienen que decir en dónde, porque simplemente decir que es o no es conservativo sin decir en dónde, pues no dicen gran cosa, ¿verdad? ¿Sí? Esto es, les decía, pues como el concepto de continuo uniforme, ¿no? ¿Sí? Si no dicen en dónde es uniformemente continua una función, no están diciendo nada, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los campos conservativos, ¿verdad? Hay que decir en dónde, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con eso terminamos. Déjenme parar la grabación.